a todos, les saluda su amigo Iván Donaldson, Ricardo Ferrón de Música Cuántica TV, Leina Alejandro de Camino a la Gnosis. y bienvenidos a esta transmisión de los Códigos del Multiverso, donde hoy vamos a hablar de un personaje que creemos que es obviamente un maestro del multiverso, y es ni más ni menos que John Lennon, y también en honor a que va a ser su cumpleaños. Exacto. Su cumpleaños número 80. Años. antes. Nació en 1940 en la ciudad de Liverpool, en Inglaterra. England. Ahora, pues para platicar, la idea del video no es hacer como Sí, algo así súper metido en datos y todo, ¿no? Sino como dar una idea general de quién era John Lennon, y pues cómo de cierta forma él estuvo siempre metido en cosas altruistas, desde buscar la paz, ¿no? Estar en contra de las guerras y todo esto, ¿no? Y creo que esa es una parte muy importante, más allá de si nos metemos a sus datos como que ya muy específicos, y que no es la idea del video, ¿no? Sí, es una cosa que creo que vale la pena también recalcar, que queremos hablar de John Lennon desde un punto de vista no tanto como del mito o cómo se ha hecho su historia a lo largo de la vida y específicamente la carrera de su música y como artista, sino hablar de la persona, de lo humano que era él en todos los sentidos, porque no era tampoco un santo, ni era tampoco así como para beatificarlo ni nada, pero sí tenía sus diferentes rasgos humanos bastante bien marcados, y él encontró en la música y en sus letras la forma de curarse, de sanarse y ayudar a muchas personas, ¿no? A través del camino. Y también recordarles que obviamente pues no es una transmisión donde vayamos a dar datos súper específicos, así increíbles, porque, bueno, increíbles yo creo que son todos los datos, pero Sí. porque hay algunas personas que pueden ser ya muy fanáticas, muy fans de John Lennon. Entonces si de repente ven que decimos un dato equivocado, pues ahora sí que, como dicen por ahí, ténganos paciencia. Porque la idea pues es simplemente, como siempre, abrir esta ventana, ¿no? Que si te interesa este tema, pues busques la información por ti mismo, por ti misma. Y la idea es que pues si no sabías o no habías escuchado a profundidad, ¿no?, la historia de John Lennon, pues compartirte un poquito su historia y lo que hizo y todo lo que tiene que ver con este personaje multifacético del multiverso, ¿no? Ok, entonces comencemos diciendo que su nombre completo era John Winston Lennon. John en honor a su abuelo paterno, y Winston en honor a Winston Churchill. Oh. Sí. Y bueno, él tuvo una infancia un poco difícil. Su papá era marino y por lo tanto siempre estaba como distante. Su mamá al principio pues era como una persona muy liberal, lo quería mucho a John, pero tuvieron algunos problemas familiares porque pues por lo mismo que decimos, el papá estaba muy distante y todo, sí daba dinero y todo, pero resulta que de repente un día, por no avisar ya saben cómo es el ejército, ¿no? De repente no avisa de que no iba a llegar a estar, bueno, más bien que no pidió permiso para salirse un ratito o dar un viaje por ahí En la mar, estar en el ejército, ¿no? Ajá. O en la marina. Y resulta que lo castigan, lo meten a la cárcel, y él deja de dar el dinero que le estaba dando a la familia y descuidaba mucho al hijo. Entonces ya había muchos problemas familiares. Y podríamos decir que era entonces un padre ausente. Era un padre totalmente ausente. Y cuando él decide, después de que lo encarcelan, él toma la decisión de ahora sí ya tomar en cuenta a su familia. Resulta que la mamá de John Lennon, que se llama Julia, Se llamaba Julia, o se llama en algún punto en del algún tiempo punto del espacio. tiempo. Exacto. Resulta que su mamá dice, pues ya no, porque yo ya tengo a otra persona, incluso estaba embarazada de otra persona. Y hay una historia por ahí que dicen que en ese momento el papá de John Lennon pues se enoja de esta situación. Su mamá decide dejarlo con su tía, que es la que lo va a cuidar durante mucho tiempo, sobre todo en su adolescencia. Lo deja con su tía, y el papá va a buscarlo y quiere que se vaya con él, se lo va a llevar, y le dicen que decida con quién se quiere quedar. Y es una de las decisiones más difíciles de John Lennon, porque ¿Cuántos años tenía? 5 años. Tenía 5 años, y en ese momento le dicen, oye, ¿con quién te quieres ir? ¿Con papá o con mamá? Y dice que con el papá 2 veces, pero al final, ya cuando la mamá se va, John Lennon decide irse con la mamá.
y no vuelve a ver al papá hasta mucho tiempo después, se hablan de 16 años después o 20 años después lo vuelve a ver. Y la mamá, como ya tenía otra familia y ya estaban teniendo muchos problemas, ahora sí definitivamente ya lo empieza a dejar con la tía, aunque lo visitaba constantemente, ¿no? A pesar de que vivía con la tía, estaba constantemente visitándolo y siempre veía como dos mundos John Lennon, se dice. Por una parte su tía le enseñaba como la parte conservadora, ¿no? Como no se abría mucho, era religiosa y toda esta parte. Muy cerrada. Ajá, muy cerrada, y la mamá cuando iba a visitarle pues le mostraba como toda la parte liberal, su mamá era como muy libre, ¿no? Y entonces veía como las dos partes, y así la llevaron hasta que ella, de hecho la mamá le enseña la música. Sí, le regala su primera guitarra. Le regala su primera guitarra. O el banjo. El banjo. El banjo fue después, ¿no? Más o menos por la misma tiempo. Más o menos. Ajá, le encantaba tocar tanto el banjo con la guitarra, con la mamá. Y pues John Lennon, lo que se dice es que nunca fue un buen estudiante en la escuela. O sea, era burro. Era burro y además era como el despapayoso, ¿no? El que echaba relajo ahí. Siempre en la fue escuela. rebelde. Siempre fue muy rebelde. Incluso lo llevaron a correr. Al final, por ahí la aceptaron en una escuela de arte, pero eso sí porque la tía estuvo rogando ahí que lo aceptaran, lo aceptan, pero al final antes de terminar lo corren. Entonces lo tenían como ubicado, o sea, como era un rebelde. Era un niño problema. Era un lo niño que llaman problema. niño problema. O sea que muy bien, muy bien. Sí. Y es que aparte, como dice Lenny, su mundo estaba dividido, su mente estaba dividida entre valores muy conservadores y entre cosas muy liberales. Claro. Y eso se mostraría también el resto de su vida, ¿no? Claro. Esas dos Sí, contrastes. esa dualidad. Sí. Y por un lado, bueno, pues ya empieza, llega, ya cuando es adolescente, ahora estamos hablando de la adolescencia, y en la adolescencia, él, pues empieza a escuchar y llega el boom de la música llamada skiffle y rock, ¿no? Y él lo empieza a escuchar y todo, pero su mamá es quien se lo lleva. Le muestra música de Elvis Presley y, como decimos, a tocar, le compra una guitarra, su primer guitarra, y ahí está tocando. Pero había, obviamente, vamos a ver dos mundos: por un lado de la mamá que le estaba mostrando todo este mundo, y por el lado la tía con la que vivía, y la tía era la que le decía que la música no le iba a dejar absolutamente nada. Nada bueno. Nada bueno. Pero lo mismo fue la tía la que lo metió en el coro de la iglesia, ¿no? Sí, pero bueno, ¿estás de acuerdo que era como más del lado de la Sí, iglesia y un conservador, coro? conservador. Al servicio de la iglesia. Exacto, y la parte importante era que la tía sí le decía, bueno, vete al coro, pero no es para que vivas de esto, porque ella le decía que no iba a poder vivir de la música. Entonces ahí vemos que nuevamente los dos mundos. Pues en esa estaba cuando, casi llegando a los 18 años, John Lennon, como por los 17, pues se entera de que atropellan a su mamá, un policía ebrio, la atropella, y pues también ese es un momento muy fuerte para su vida. Pero pues ya estaba muy metida la música, ¿no? Y como al principio tú lo decías, Iván, pues parece que la música empezó a hacer ese escape de todo eso que estaba sucediendo, ¿no? O sea, como a pesar de que él venía de una familia, como lo estamos viendo, dividida, y vivía con la tía y estaba observando dos mundos, pues la música lo llevó a canalizar todo ese sufrimiento. Claro. Creo que esa es una parte muy importante, y aunque al principio cuando pues ya platicamos un poco eso en el video de los Beatles, pero bueno, cuando empieza a fundar este grupo inicial, el Quarrymen, cuarteto de Liverpool. el Quarrymen primero, Sí. cuando hace el Quarrymen y conoce a Paul McCartney, y ahí se nota la personalidad, porque Paul McCartney, cuando platican con él, dice que su familia no quería a John Lennon porque decían que sí lo veían como una mala influencia para su hijo, ¿no? Sí. Pero bueno, ya empiezan a tener ese tipo de amistades, y al principio ellos dicen que simplemente era escribir música, para escribirla, para pasarla bien, la fiesta. pero sí canalizaban como todo eso que estaban viviendo, ¿no? A lo Claro. mejor la canción no eran tan profundas, pero a final de cuentas sí canalizaban como todo eso que estaban sucediendo y que estaban ellos viviendo y que estaban viendo. Pues bueno, hasta ahí quedaría la parte de los Beatles, ya que no vamos a hablar en este video de los Beatles, para eso ya hicimos un video, pero pues ya nos vamos a saltar absolutamente todo esto, pero queríamos hablar como de esto porque creo que sí es importante como la formación o la vida que vivió John Lennon, y que esa formación siempre la estuvo persiguiendo, siempre la estuvo visualizando él como dos mundos, ¿no? Por un mundo conservador y un mundo liberal.
y cómo él fue cambiando también su música, ¿no? Cómo inició con una música a lo mejor tal vez que no se quería ser tan profunda, pero como lo vamos a ir viendo, pues eso fue cambiando su música, de repente cada vez fue siendo más compleja a nivel tanto musical como de letras, como lírico. Sí, de hecho, y se puede ver claramente en toda la discografía, tanto de los Beatles como de él en lo solitario, se puede ver muy claramente que al principio, él por las circunstancias que vivió con su tía y todo eso, él inclusive buscaba esta aceptación por parte de la sociedad ortodoxa, buscaba de alguna manera como encajar o embonar en los círculos sociales que estaban socialmente aceptados, y eso también se vuelve una lucha interna en él mismo, y pues eso es lo que a final de cuentas llega a romper con su creatividad en un punto en el que se vuelve sumamente creativo y sumamente honesto en sus letras, incluso hasta de aquellas que le llegan a doler hasta la médula, ¿no? Sí, y entender aparte que John Lennon lo conocemos o lo ubicamos en la mayoría por los Beatles, ¿no? Sí. Por The Beatles. The Beatles. Pero, y vemos también, y siempre que hablamos de The Beatles, más en esta época, pues pensamos ya en el hipismo, en las drogas, la psicodelia, todo esto, ¿no? Pero entender que en un principio, y también desde que se formaron los Beatles, Lennon era pues como el clásico chico rebelde, ¿no? O sea, el de la chamarra de piel, con su cigarrote, rockeando, viendo a ver a quién se tranqueaba. Sí, mientras que Paul era el chico fresa, el importado, y como el típico, ¿cómo se llama? Buen partido. Entonces, algo que caracterizaba mucho a John Lennon precisamente era como espíritu, como espíritu rebelde, ¿no? Y este espíritu como del no dejarse, ¿no? Y también, pues, una persona que, como alguna vez llegaste a comentarle, y creo que tú también, Rich, que tenía como magnetismo, ¿no? O sea, una persona que en cuanto al lugar a donde llegaba, digamos que tenía una cierta energía que llamaba la atención, ¿no? Entonces, entender también que si no hubiera sido por él, pues no hubieran existido los Beatles, porque realmente él era el frontman, ¿no? Sí, de hecho, en este famoso bar que se llama La Caverna, es donde él empieza a construir su leyenda, o más bien la gente empieza a construir la leyenda de John Lennon, él como artista, como vocalista, y más que como un Beatle, que por supuesto lo fue, pero él como persona sí tenía esto, que emanaba una energía que incluso decían que cuando llegaba a algún lugar, que como que se abría el ambiente o algo pasaba que generaba una conexión diferente, muy, muy fuerte. Y también es pues platicarles que en esta vida porque también llegó a estar en los excesos y del rock and roll, pues obviamente, pues imagínate con cuántas chamaconas no anduvo. Era también una persona que se dice que se agarraba a trancazos, ¿no? A golpes, de mecha corta, digamos, por acá, ¿no? Sí. Y también, pues, los 2 hijos que tuvo, porque la mayoría, y esos son los que conocemos, porque a lo mejor tuvo otros hijos que nadie sabe, y entender que, pues, al que le hizo más caso fue a Sean, ¿no? A Sean Lennon, porque el otro hijo, que no recuerdo ahorita cómo se llama. Julian. El Julian Lennon, pues realmente no lo pudo conocer ni tratar, porque cuando nace Julian, pues realmente ya estaban en la clima del éxito de los Beatles y no podía, pues realmente darle atención. Y lo triste es que, pues ya cuando íbamos, o sea, la época en donde lo asesinan, en donde muere Lennon, pues es cuando ya iba a empezar a llevarse más con ese hijo. Y es curioso ahorita que comentabas esto de lo del papá que era marinero, porque yo no había entendido por qué había sido tan importante la época en donde John Lennon, cuando deja los Beatles, hay un momento donde se va y toma un velero. Y en ese velero que se va, dicen que pues fue una tempestad así terrible, que casi todos los que iban ahí se mueren, y que él fue el que realmente pudo ayudar a todos y manejar bien el barco, porque ni siquiera el capitán del tal velero podía hacerlo, pero no había entendido por qué había sido algo tan importante en su vida, y me imagino que es porque ahí es donde sintió esa conexión con su papá y a lo mejor hasta pudo entenderlo e inclusive perdonarlo, ¿no? Claro. Y también eso representa el por qué él tenía tanto esta aversión contra la guerra de Vietnam y por qué estaba tan empecinado en cada vez conseguir que más gente estuviera en contra de la guerra, ¿no? Claro. Fíjate que me recuerdan, y que nos falta hacer ese programa de el escritor de V de Venganza, Alan Moore. Y es muy interesante la analogía que hace Alan Moore, ¿no? Él dice que en el pasado
como para tú sentirte que eras así alguien muy acá, ¿no? Como que muy importante. En el pasado pues era subirte a un barco, ¿no? Y explorar el mundo desconocido, ¿no? Y recorrer el mundo, como la canción de Perales. Pero que después, como ya vinieron los barcos, los aviones y todo esto, se cambió ese papel y lo de ahora, o sea, lo del momento era formar tu banda, ¿no? Entonces formar tu grupo y a través de ese grupo embarcarte en giras en el mundo. Entonces vemos cómo, pues es como si Lennon pues hubiera hecho eso, ¿no? Al igual que muchos artistas de esa época, y era precisamente cumplir con ese sueño de ser un grupo que viajara por todo el mundo, ¿no? Y que dijera como que sus ideas y así. Ahora, otra cosa también que caracterizaba a Lennon es que él era realmente el que a veces metía en problemas a los Beatles por la manera en cómo se expresaba o cómo decía las cosas, ¿no? Porque a veces parecía ser muy frío, muy seco y muy directo en las cosas como las decía. Es que lo era, de hecho sí. Entonces, sí está, imagínense nada más los pleitos que debe haber tenido con el Poland, de haber estado así de loco. Sí, de hecho también él decía que, y hay que verlo como ser humano, ¿no? Él decía que era muy violento con las mujeres. Parece que hasta que llega Yoko Ono a su vida, él como que él habla y dice, bueno, ya me puedo reconciliar con esa parte, pero antes sí él se hablaba de que sí, no podía lidiar mucho con sus parejas y que llegaba a ser en ocasiones muy violento con las parejas, ¿no? Claro. Inclusive que reflejaba todo esto del conflicto que tenía con su madre, ¿no? Con las parejas, y que incluso Yoko Ono también era de alguna forma, él lo sentía de alguna forma como su madre. Claro, y entender que eso, por ejemplo, que a muchos fanáticos de la época, ¿no? Y a muchas fans de la época, pues se molestaba, ¿no? Con estas ideas a lo mejor medio clasistas o racistas, ¿no? Pues como John Lennon pudiendo tener casi a la princesa de no sé qué país, ¿no? ¿Por qué elige a la Yoko Ono? ¿No? Yoko Ono era una de las mujeres más envidiadas de su Exacto, tiempo. Y además porque era rarísima, o sea, era una cuestión como de extravaganza. Claro. Y también es lo que mucha gente no entiende, o sea, que Lennon inclusive lo dijo, ¿no? O sea, para él esta Yoko fue como, era su alma gemela, ¿no? Entonces dijo, esta está igual de loca que yo, ¿no? Entonces, digamos que eso fue lo que lo unió. Y también entender que Yoko Ono, que después si quieren hacemos un programa de eso, pero en sus primeros trabajos y lo que hacía, pues estaba igual de intensa que Lennon. Entonces imagínate esos dos en una fiesta, de haber estado bien intenso. De hecho ya era artista plástica, ni siquiera era ni cantante ni... Exacto, ni bueno, música. Gritaba así interesante. Sí, gritaba curioso. Hasta que le cortaban el micrófono, ¿no? Que hasta Lennon hacía caras de ay. Sí. Entonces, bueno, pues explicar esta parte, y algo que nos comentaba aquí el buen Richard, es pues hacerles ver cómo la música muchas veces funciona precisamente como un escape y como una medicina en nuestras vidas, ¿no? Entonces entender cómo, como también mencionó aquí Lenin, de toda esa vida turbulenta de problemas en la infancia y de todas las cosas que vivió, imagínate, pues la muerte de su mamá, el papá ausente y todo esto, cómo la música fue lo que lo iba rescatando, ¿no? Lo que lo iba ayudando precisamente a ir transmutando esas cosas. Y vemos claramente cómo las primeras canciones de los Beatles y las últimas de Lennon pues muestran cómo ya sus intereses y sus problemas y ya son muy diferentes, ¿no? Entonces ya vemos un Lennon mucho más evolucionado y mucho más encaminado y mucho más humano, exacto. Pero también entender que todos los personajes que ustedes quieran, al menos desde nuestra perspectiva, que podemos estar totalmente equivocados o totalmente en lo correcto, todos los personajes de la historia, por más que queramos santificarlos y verlos como wow, hasta los grandes líderes espirituales, todos somos seres humanos. Entonces todos tenemos una parte muy bonita y luminosa y todos tenemos otra parte que es ruda. Exacto. Entonces entender que pues Lennon podía ser un super cuate, un super amigo, una persona inclusive hasta muy culta porque le gustaba mucho leer. Pero también era una persona, pues como dicen aquí, de armas tomar, ¿no? De que si no le parecía algo, cuidado, ¿no? Porque luego... Pues, era una persona muy irascible, se prendía con mucha facilidad. Claro. Sí, y creo que también es importante observar lo que pasó ahí y todos los procesos que tuvo en su vida, ¿no? Como tú dices, pues pasó como una época de evolución también, pero... Es bien interesante también conocer como la parte cuando sale ya como solista y pues todo lo que sucedió dentro de la separación de los Beatles.
que también eso es bien importante porque ahí se notaba que ya empezaban a tener también muchos problemas. O sea, la verdad es que fueron grandes como músicos, pero tenían ya muchos conflictos internos que no sabían cómo manejarlos y eso también los orilló a separarse. Claro. Tanto así que cuando se separan, pues realmente sí se llegan a odiar así totalmente Paul McCartney y John Lennon, ¿no? Claro. Se odiaban a muerte, se escribían canciones, como ya lo hemos platicado. Y ahí se explica también por qué, o sea, mucha gente, ay, fíjate, Paul McCartney bien lindo, nada más le hizo una y como que más sutil, pero pues no entienden que Lennon era más directo, él era tener un carácter así y pues lo menos que podía hacer era hacer esas canciones un tanto subidas de tono, sí, claro, y directas, sí. Si no, yo creo que iba y lo agarraba a trancazos, ¿no? Y de hecho, algo que dijo John Lennon que le molestó mucho cuando se separaron los Beatles, es que resulta que pues Paul McCartney lo que hizo fue luego hacer su disco de solista, y dice como ya estaba preparado para todo esto, y John Lennon decía, pues qué tonto fui, yo también me hubiera preparado para luego sacar mi disco, pero yo no soy tan ambicioso como era Paul McCartney. Claro. Entonces como que ahí siempre fue el conflicto, o sea, como que a lo mejor John Lennon, a pesar de que él dijo en algún momento que él separó a los Beatles, pero él sí veía como a lo mejor un futuro más grande, y Paul McCartney dijo, no hay problema, yo luego me salgo y voy a hacer mi disco y voy a aprovecharme de la situación para seguir haciéndome, él lo decía, ¿no? Para seguir haciéndome más millonario. Claro. Sí, y es que en realidad las visiones que tenían tanto Lennon como Paul McCartney no coincidían en el aspecto de que Paul estaba más enfocado en el rollo comercial, sí estaba en el arte también, porque siempre fue muy artístico, un talento enorme en la música, pero John sí estaba muy preocupado por los aspectos espirituales y sociales, pero también más que nada por transmitir lo que él traía, por comunicar verdaderamente sus sentimientos, y ese era uno de los principales motivos de la pugna que había entre ellos dos, que John quería decir realmente lo que sentía y Paul quería más bien seguir el concepto de los Beatles y seguir como en esa línea, ¿no? Sí, y entender que cuando se separan, pues también es esta parte de la Plastic Ono Band, ¿no? Uh-huh. Que empieza John Lennon también como a querer medio producir y a meterse todo esto con lo de Yoko Ono y esas bandas que estaban muy interesantes, como experimentales, ¿no? Realmente, y psicodélicas, pero entender también que Lennon pues sí se metió también más de lleno en lo que es la contracultura estadounidense, y eso también es algo que no hicieron los otros Beatles, ¿no? John Lennon realmente sí era un activista dentro de ese lado, ¿no? Como de la contracultura, que era precisamente pues el uso de psicodélicos, toda esta cuestión de la música psicodélica, y también esto que tenía que ver con las luchas sociales, ¿no? Algo por lo cual es muy probable que fue un objetivo inclusive de la CIA, ¿no? Eso que ya más adelante, acá con el buen Lenin, van a ver un programa dedicado a lo de la muerte de John Lennon, pero entender que no estamos hablando simplemente de un músico, estamos hablando de una persona que ya movía masas, ¿no? Y una persona que tenía ya una inteligencia pues bastante interesante y que movía a muchas personas, y que es como si se hubiera calmado, ¿no? Como si después de los Beatles se hubiera calmado, y precisamente iba a venir con mucho más fuerza de lo que se nos puede ocurrir, y por eso pareciera que pues al asesinarlo pararon realmente el fenómeno, pero iba a venir algo fuertísimo, ¿no? Cuando Lennon volviera de nuevo a presentar toda su obra, su música, o sea, y sí iba a ser algo muy fuerte que pues ya no pudimos ver, ¿no? Lo podemos, perdona, ahí nomás, Richard, sí. Lo podemos ver en la de, algunos de ustedes me imagino que han escuchado, y si no, por favor se los recomiendo, se los recomendamos mucho, la canción de Merry Christmas, What Is Over, ¿no? Entonces, tú escuchas esa canción y está muy bonita porque es navideña y que está muy padre, pero si buscas el video original, inclusive el video original fue prohibido en Estados Unidos, porque realmente lo que buscaba Lennon con esa canción y con ese video musical era choquear a la gente, ¿no? Y decirte, oye, estás festejando la Navidad y estás compartiendo la cena mientras está la hambruna en el mundo y gente muriendo en las guerras, y haz algo, ¿no? Y yo creo que eso era lo que más le molestaba de Paul, o sea, cómo siendo una persona que teniendo tanto dinero, habiendo conocido tantas cosas en el mundo, no te preocuparas un poquito por hacer el mundo mejor, ¿no? Por decir algo ante las injusticias y lo que sucedía. Totalmente. Además de que él fue el que estuvo más metido en las campañas en contra de la guerra de Vietnam, ¿no? Uh-huh. Sí, y una de las cosas que también, por ejemplo, hablando de música, de John Lennon, de su primer disco que sacó en 1970, con la banda que ya tenía con Yoko Ono, es la diferencia que había en las letras de los Beatles a las letras de que fue el primero, y de los discos siguientes, eran dos detalles muy, muy particulares.
uno, la crudeza y la sencillez con la que transmitía sus emociones más profundas, así fuera de ira, de terror, de miedo, de dolor, y al mismo tiempo la poesía en las mismas letras. Claro. Era una combinación extraordinaria de poesía y crudeza. Así de crudo como el guaguá. Como Sombra, que está aquí con nosotros. Entonces, sí, totalmente de acuerdo. De hecho, creo que una de las canciones clave de Lennon es Working Class Hero, ¿no? Entonces, esa canción, así, el héroe de la clase trabajadora, pues nos está diciendo bastante de lo que de la ideología que él ya traía. Me río porque me imagino la cara de algunos que están con audífonos y el susto que les han metido aquí el perro Sombra. Pero bueno, es parte de los códigos. Si no hay ruido de los códigos, no son los códigos del multiverso, ¿no? Es parte del show. Es parte del show. Sí, pero claro. sí. Y perdón, volviendo rápido a esto. Y también otra de las cosas es que a la mayoría de las masas, o a las masas en general, y de hecho lo que necesitamos y lo seguimos necesitando hasta la fecha, hasta el día de hoy, es que se digan las cosas claramente y como son, que era una de las cosas que principalmente los gobiernos no permiten. Cuando ven a una persona que empieza a tener una influencia sobre miles y miles de personas y que tiene la capacidad de decir la verdad, entonces los gobiernos brincan inmediatamente a controlarlo, y hay que ponerle un alto, y hay que ver de qué manera acabar con eso. Claro, y no sabemos hasta qué punto sucedió esto, ¿no? Porque es muy probable que hayan intentado por todos los medios sutiles de hacer que John Lennon le bajara un poquito a su rebeldía, ¿no? A estas cuestiones anti-Vietnam y todo esto, y también entender que hizo cosas ya que estaban muy fuertes, y entender que no es una cuestión como de fans o de mito, sino que es 100% real, que él estuvo precisamente en los archivos clasificados de la CIA y que era investigado precisamente por lo que podía hacer. Recordar que estamos hablando le tocó vivir una época en donde vieron personajes que la CIA les puso mucha atención, como el mismo Timothy Leary, ¿no? Que era considerado el hombre más peligroso de Estados Unidos por su ideología, y obviamente pues John Lennon estaba también en las listas de los hombres o los personajes no muy agraciados para el gobierno de Estados Unidos, ¿no? O de cualquier lado. O de cualquier lado. Sí, claro, y más porque siempre fue un activista social, entonces desde que estaba metido en movimientos, no sé, había una huelga en alguna fábrica, eso, y le gustaba apoyar este tipo de huelgas, o si habían asesinado de forma injusta a alguna persona, o lo habían encarcelado y después lo habían asesinado, no sé, ya sea por ahorcamiento o la silla eléctrica, él también le interesaba todo ese tipo de cosas para decir pues que había sido una injusticia social, ¿no? Él obviamente revisaba los casos y todo, pero siempre estaba ahí como metido. También hubo un caso por ahí en Irlanda donde hubo varios muertos, y él estuvo también muy involucrado como activista social, diciendo que cómo podían suceder esas cosas en el mundo, más la guerra, más cositas que siempre estaba ahí. Y además hay que entender algo bien interesante que tenía John Lennon, que es lo como le estamos diciendo aquí, o sea, no era cualquier persona, no es lo mismo que John Lennon se levante y diga, oigan, esto es una injusticia, que va a tener todo un medios de comunicación y mucha gente a su alrededor que van a apoyar todo esto. Mucho eco. Y como tú lo decías, tanto así que la CIA tiene documentos donde dice que sí estaba investigando a John Lennon, y que me acuerdo que el documento de hecho dice algo así como pues hay que ver bien a John Lennon, porque sí vamos a necesitar, hasta creo que lo dice, como agentes especiales, porque este caso sí es muy particular y hay que estar muy al pendiente de John Lennon siguiéndolo. Y John Lennon también decía, ¿qué creen que yo no me doy cuenta? Yo me doy cuenta de que también me están persiguiendo. Claro. Me doy cuenta de cuando voy en mi carro y de repente veo a gente que me va persiguiendo. Cuando contesto al teléfono siento o observo cómo sí existe una intervención en el teléfono. Entonces, pues es obvio que me están también persiguiendo, ¿no? Sí, ahora no la vaya yo a regar, si quieren revisar en nuestros archivos súper profundos de Google. Bueno, igual ya lo sabemos, es ¿contra qué presidente fue el que más atacó? Nixon. Contra Nixon. Sí, es cierto. Entonces, entender que también imagínense eso, ¿no? O sea, el canijillo de Lennon revisaba la agenda política de Nixon, y entonces lo que hacía es que una semana antes de que Nixon llegara a su propaganda política, llegaba una semana antes John Lennon a hablar pestes en contra de Nixon, y hablar de toda la porquería del gobierno, y hablar en contra de la guerra de Vietnam y del partido de Nixon y todo esto,
terminaba y a la semana siguiente ya llegaba Nixon con el clima, como dirían aquí, ya bien permeado, bien caldeado. Entonces, pues imagínense si no le molestaba eso a Nixon. De hecho, se cree que pues el mismo Nixon dijo, voy a matar a este tipo, ¿no? O sea, sí, y de hecho no le daba la residencia. Exacto. No le exacto. permitía la residencia en Estados Unidos, siempre por una u otra cosa se la postergaban, y eso indicaba pues que sí, realmente sí le molestaba a Nixon, y sobre todo esta parte del activismo y lo que movía a John Lennon cuando él pedía que observaran alguna situación que no le gustaba. Entonces, como activista social, pues realmente, si lo vemos en esa época, era de las personas que más podían mover gente, y quieras o no, un gobierno que le interesa poner ciertas reglas, y sobre todo porque decían que, bueno, después de Nixon viene una época todavía más dura, donde hubo pues muchos ¿cómo se llaman? Pues empezó a meter a muchas personas la CIA, infiltrados en gobiernos, y empezaron a espiarlos en movimientos sociales. Viene una época muy dura, ¿no? Entonces, pues obviamente tener una persona ahí como John Lennon que estuviera metida y observando y a cada rato diciendo esto es una injusticia y esto, pues un gobierno así pues realmente va a reaccionar, ¿no? Si va a decir, oye, esperen. Sí, y aparte que hacía cosas también que si te pones a investigar lo vas a encontrar, como por ejemplo usar su dinero, ¿no? O sea, en lugar de decir, me voy a comprar un castillo en no sé dónde y voy a usar la ropa una isla y cosas excéntricas de mi carrera de multimillonario, lo que Lennon hacía era usar ese dinero precisamente para darle fuerza a la contracultura y a todo este tipo de mensajes sobre la injusticia. Él llegó a pagar cantidades, o sea, muchísimo dinero comprando, por ejemplo, anuncios en Estados Unidos, anuncios en las calles, donde en lugar de ver la fragancia de moda, veías ahí, la guerra termina si tú quieres, ¿no? John Lennon, ¿no? Y veías otro que decía, pues, todas las frases de John Lennon y de sus canciones, ¿no? Poder para la gente, ¿no? Power to the people, que en realidad eso es lo más importante, no eran mensajes que fueran exclusivos de Lennon, sino que eran mensajes de la contracultura, y eran mensajes que se habían creado en este movimiento de la psicodelia. O sea, sí, era como una de las voces de ese movimiento que le daba pánico al gobierno de Estados Unidos, porque realmente estaban haciendo que el país explotara por dentro. Curiosamente es algo que nada más se contuvo y que ahorita, en este momento de la historia, está empezando a volver a salir, ¿no? Sí, imagínate qué poderoso era también todo su movimiento, que a pesar de que Nixon quiso expulsarlo varias veces del país, no lo consiguió. Exacto. Nunca consiguió sacarlo de Estados Unidos. Exacto. Sí, claro, y me estaba acordando que pues hay como muchos datos, y ya hablaremos como decimos en específico de la muerte de John Lennon, pero realmente sí existen muchos datos que pues muestran que el gobierno de Estados Unidos no lo quería. O sea, ya realmente ya sí era una piedrita ahí en el zapato, y por lo tanto pues lo venían siguiendo todo el tiempo, y en algún momento pues a pesar de que se dice que un fanático lo mató, pues sí existe como cierta documentación. Ya hablaremos. Hágalo de emoción porque usted va a hablar de eso, bueno, sí. Pero sí parece todo indicar que va más allá de simplemente un fanático, ¿no? Y toda esta historia que conocemos. Y pues como lo observamos, pues siempre un activista social que mueva masas pues va a ser el foco de atención de muchos gobiernos, ¿no? Claro. ¿Algo más que quiera agregar, mi querido Richard? Pues es que hay muchísimas cosas que se podrían decir, ¿no? Acerca de él en lo personal, ya independientemente de su carrera con los Beatles, también tiene diferentes etapas, ¿no? Inclusive hay una etapa que me parece que es de 1975 a 1980, en la que él se desaparece del medio musical, se desaparece. Lo que te digo. Exactamente, para criar a su hijo, para estar con su familia, pero literalmente se desentiende por completo. Graba algunas cosas así como muy de hobby, por decirlo de esa manera, y se dedica completamente a su hijo Sean, lo cual él hasta la fecha pues para él es algo inolvidable y por eso lo quiere tanto, ¿no? Claro. Julian, el hijo mayor, pues no pobre. Se expresa tanto de él de esa manera o con tanto cariño, porque pues él vivió otro aspecto u otra etapa de John, que era justamente cuando él estaba con los Beatles en su pleno apogeo, ¿no? Y que no tenía tiempo de verlo porque no pues tenían giras y vete para acá y vete para allá, pero entender que también pues el buen Julian pues se siente orgullosísimo de que su papá sea Lennon y al final pues también lo quiere, lo ama y todo, ¿no? Pero sí, pues sí le dolió el no poder haber estado con él. De hecho se hizo este encuentro cuando muere Lennon
donde él conoce ya más a este Sean, y de hecho pues también como que se le quita al fin esa espinita de envidia que sentía por su hermano, ¿no? Y realmente pues ya se aman y se quieren y ya son muy felices, ¿no? Pero bueno, en lo que pueden. Pero pues sí, como dices, son muchas facetas. Y otra cosa que también se me hace muy digno mencionar es que el mismo John promueve una reunión ya mucho tiempo después, obvio, de la separación de la banda. Promueve una reunión para que se junten y limar cualquier aspereza y volver a quedar como buenos amigos con todos, ¿no? Sí. Con Paul, con George, con Ringo. Sí. Y se reúnen ya mucho tiempo después, Sí. ya cada quien con sus carreras y todo, y logran conciliarse, logran recuperar el sentido verdadero de lo que los había unido originalmente, ¿no? Sí, eso es muy cierto. Sí. Sí, claro. Pues yo para cerrar me gustaría que platicarles que pues realmente la figura de John Lennon es, yo creo que una de las figuras más importantes como activista social pues del siglo pasado, ¿no? Realmente sí movía muchas cosas. Realmente el impulso que le dio tanto los Beatles primero y después como solista, pues todo lo que generaba con su música y todo, pues realmente sí generaba un impacto en la gente muy fuerte. Y pues me acuerdo mucho que también, ya lo habíamos platicado creo, ¿no? Pero algo tan sencillo como simplemente estar en algún hotel acostado en una cama diciendo que estaba y encuerado con Yoko Ono, diciendo y con la que, terrible foto esa de las pompis que diciendo que estaban haciendo un movimiento en contra de la guerra, ¿no? Desde ahí, desde esa cama, sí. pues a lo mejor lo generamos cualquiera de nosotros y pues nadie nos pega. No, hombre, Los pinches están locos, ¿no? Sí, marihuanos. Pero lo De que hecho, él movía la portada con- de este video va a ser así. Así los traes así encuerados. y realmente pues eso sí generaba, ahí se veía el poder que tenía John Lennon de convocar, porque pues, bueno, llegaban muchísimos medios de comunicación, se transmitía y a lo mejor muchos le hacían burla, pero de todos modos aunque le hicieran burla, pues sí generaba un eco muy fuerte. Claro. Y que creo que hablaba de la última época de John Lennon, donde se convirtió totalmente en un activista social, ¿no? Su proceso de evolución lo llevó por varios rumbos, pero al final realmente pues el enfoque que le dio de toda esa energía pues fue el del activismo social y el de estar siempre en contra de las causas que él consideraba que no eran justas, ¿no? Él siempre estuvo observando todo eso. Y pues realmente nosotros creemos que ese es el motivo, la causa por la que realmente lo mataron. Claro. Y también agregar, desde el punto de vista, yo como músico, una de las cosas que más me gustó, porque realmente antes de hacer estos programas y eso no era tan fan de los Beatles, nunca he sido muy fan, pero admiro mucho su trayectoria, su trabajo, y ahora que estuve investigando acerca de esto y escuchando la música de John Lennon, la canción de Mother me parece una de las canciones más extraordinarias que he escuchado por la forma en cómo él transmite su sentimiento acerca de su familia. No solamente se dirige a su mamá, sino es hacia ambos, ¿no? Y Hacia la de sus padres. Woman. Claro, o sea, todas Sí. estas canciones, si quieren conocer a John Lennon, escuchen estas canciones, esta música, y van a ver al ser humano detrás del mito, ¿no? Como Sí. sería. Sí. Y la verdad es que impresionante y altamente recomendable, ¿no? Así es. La verdad. Personalmente, bueno, vamos a hacer estas como cápsulas en los días siguientes y les vamos a enseñar ahí algunas canciones y un pequeño análisis de las mismas, ¿no? Para que se den una idea de cómo le sacaron algunas ronchas y canas verdes a los políticos y al gobierno de Estados Unidos esas cancioncillas. Y algunos detalles también personales de Sí. la vida de Lennon. Exacto. Y su muerte, ¿no? Ya las últimas investigaciones lo que muestran, incluso un libro que se hizo por ahí donde se dice quién mató a John Lennon, quién fue el Sí. verdadero asesino de John Lennon, y hay muchos datos que si los observamos pues sí muestran que fue más allá de ese fanático que nos hicieron o nos Creer. dijeron que fue realmente el responsable, ¿no? Del pobrecillo ese. Del pobrecillo. Volvemos de nuevo a que la verdad supera la ficción. Uf. Así que bueno, de mi parte es todo. Ojalá les haya gustado, los hayamos inspirado con ese espíritu John Lennonesco. Y bueno, les mando un abrazo muy grande y se despide su amigo Iván Donaldson. Igualmente un fuerte abrazo, Ricardo Ferrón, de Música Cuántica. Leina Alejandro de Camino a la Gnosis, también un fuerte abrazo. Y Ahí se ven en el espejo. ¿cuál espejo? Y de la realidad. La realidad. Y que viva. Que viva el amor. Que viva el amor. Que viva el amor. Y que viva Lennon. Ay.
¡Que viva la contracultura! ¡Queremos rock negro y triste!